¿Cómo están, hermanos? Les habla el hermano Max Poma Limachi. Esta vez quisiera conversar y tocar el tema sobre qué pecados comete el hombre después de la caída. No podemos tener duda alguna acerca del estado de la muerte del hombre. Este es obvio y se demuestra por las siguientes tres pruebas: pecados de comisión, pecados de omisión, pecados de incredulidad. Los pecados de comisión son todos los pecados, todos los pecados que comete el hombre. La lista de pecados que se pueden cometer es sin duda demasiado larga y extensa como para enumerarlos. Pero una cosa es clara: cualquiera que sea el pecado del que tratemos, este ya ha sido cometido. Eso es pecados de comisión, cometido por la humanidad. No debemos pensar únicamente en los pecados cometidos colectivamente o en grupo, ¿no? Por todos los hombres, sino también en los pecados cometidos individualmente por cada hombre. El hombre está lleno de pecado no solo a través de sus hechos, sino también en palabra y mente. Eso es pecados de comisión. Todos los pecados que se pueden hablar, que los hombres cometen, no solo colectivamente o en grupo, como se puede llamar. Vamos a enumerar o decir algunos pecados. A ver: asesinato, domicilio, aborto, crueldad, desviación sexual, ateísmo en la sociedad, etcétera. Todos estos pecados son cometidos por el hombre. Esos son pecados de comisión. Sabemos que estos son pecados, pero aún las cometemos. Pecados de comisión también es aquel pecado que se comete con la mente, hablando también. No solo pecado de comisión es el hecho físicamente, sino también aún el pensamiento. No, el Señor dice, Jesucristo dice: no cualquiera que se enoje con su hermano es como si él lo hubiera asesinado. Y ciertamente él irá, ¿no?, al juicio. Entonces, pecado de comisión es todos los pecados que el hombre comete, tanto colectivamente o grupalmente, se puede decir, o individualmente. También en pensamiento, en palabra. A veces hablamos sin pensarlo y decimos: bueno, ¿quién me estará escuchando? ¿O quién me juzgará? Pero, sin embargo, Dios nos escucha. Dios nos oye, ¿no? Ahora vamos a tocar el otro punto. El otro punto es pecados de omisión. Pecados de omisión, no hacemos el bien que deberíamos de hacer, bajo la voluntad de Dios y su ley. Nos negamos a hacer lo que Dios desea de nosotros. Hacemos caso omiso a sus mandamientos. Cada día contiene múltiples ocasiones en las cuales no cumplimos con nuestro deber. Dios nos dio un mandato, ¿no? Jesucristo lo resume en dos: amarás a Dios, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, y respetar sus leyes y mandamientos. Pecados de omisión es omitir. Sabiendo que es pecado, lo omitimos. Sabiendo que debíamos hacer bien, no lo hacemos. No, eso es pecados de omisión. Podríamos hacer, muchas veces pasa, de que un hermano o alguien, ¿no?,
te pide prestado, pero tú ¿qué dices? No tengo. Es muy fácil decir no tengo, tienes, pero dices no tengo. O si alguien te dice préstame, ¿no? Puede ser un cierto monto de dinero, pero tú tienes y estás en las posibilidades de poderlo prestar, no lo haces. Pecados de omisión. Pero ¿qué nos mandó Dios en sus dos leyes que resume Jesucristo, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios da un mandato, da estos mandatos para que nosotros podamos cumplirlas. Pero tenemos muchas oportunidades para poderlo hacer. Aún así, no lo hacemos. Vayamos al otro punto. El otro punto es pecados de incredulidad. El hombre vive tranquilo, ahora sin Dios. Vive su propia vida y no responde a la llamada que le invita a retornar a Dios. Se tapa los oídos para no prestar atención al Evangelio de la gracia salvadora que se le ofrece y vive de forma temeraria y descuidada sin darse cuenta del peligro que le acecha. De hecho, es inconcebible que esto sea posible. Un día será condenado a sufrir el castigo eterno en el infierno, pero a pesar de ello, sigue viviendo como si ese juicio no fuera a llegar nunca, como si Dios no existiera. Aún así, esto no es del todo inconcebible. El hombre vive en estado de muerte. Su vida es un estado muerto. Igual que un hombre físicamente muerto, un hombre muerto en espíritu no puede pensar, ni moverse, ni hablar. Vive sin Dios, se olvida de Él, hace maldad y no presta atención a su palabra. No solo es esto cierto en el caso del hombre mundano que vive sin Dios y sin su palabra, sino también en el caso del devoto descuidado que nunca ha conseguido convertirse en verdadero cristiano, por más que sea nombrado cristiano. Es triste, hermanos, este pecado, el pecado de la incredulidad. Voy a leer, ¿no? Está en Evangelio de San Marcos, Evangelio según San Marcos, capítulo 16 y versículo 16, y con eso voy a terminar hablando del pecado. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. A ver, voy a volver a leerlo. Dice, estoy en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 16. Dice la palabra bendita de Dios, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Por eso el pecado de la incredulidad. Pecado de la incredulidad. Por eso muchos serán condenados por no creer.